de cierto les digo. ¿La hora qué? Diga, la hora viene y ya llegó. Amén. La hora viene ¿qué? Porque hay hora para todo, ¿sí o no? Por amor a Dios, es momento de que usted cambie de vida, ¿sí o no? La hora viene y ¿qué? Y ya llegó. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Míreme usted, por favor. Toda palavra, aprenda isso, toda palavra que sale de nossa boca, ela é acompanhada de uma energia. Ela leva uma energia. Por esta razão se diz que as palavras têm que poder. ¿Por que decimos que as palavras têm poder? Porque toda palavra que sale de nossa boca leva uma energia. Que energia, pastor? Um espírito la acompanha. Dependiendo de lo que eu hable, dependiendo de la energia que motivou mi habla, vai salir aí uma energia em forma de palavra. Ustedes vean, ustedes aqui ahorita, estão vendo mi voz? Estão vendo mi voz? Estão vendo, ojo, estão vendo mi voz? Alguém vê mi voz? Pero mira, como esto está saliendo nas bocinas? Vibração, energia. Está amplificando mi voz. La palavra tem poder, e porque tem poder, você vê que de repente você habla algo enojado, aquele enojo, aquele sentimento, sale em suas palavras, e a pessoa que chega, le enoja a ella também. Ou não é assim? Porque algumas pessoas falam algumas coisas e as coisas que falam nos ofendem, nos irritam, nos molestam, nos enojam, porque aquela palavra leva uma energia, um espírito la acompanha. E é por esta razão que, por exemplo, na brujeria se hace muito conjuro. ¿Qué es conjuro? É depois que prende a vela, que hace seus rituales aí, empieza, cállate fulano, não haz isto, te vai a cerrar o caminho. ¿Por quê? Porque a palavra tem uma energia. Uma palavra maldita ou maldita alimenta um espírito. A palavra é criadora. Deus criou o mundo com a palavra. Ele falou e criou. O que eu hablo, eu creo. Qual é o sentimento que acompanha minhas palavras? É uma energia. Ustedes veem que há pessoas que dizem que as palavras duelen mais que um golpe. Porque o golpe, depois de uns dias, o moretón se quita. Você toma ketorolaco, se quita. Você passa maquillaje, você disfraza. Ou não é assim? Pero a palavra que lhe hablaram é como uma semilla que siembram em sua alma e aquilo queda. ¿Me estou entendendo? ¿Por qué le estoy explicando eso? Porque la palabra, ella lleva una energía de quien la habla. Si yo vengo aquí enojado, este enojo todos van a percibir o van a sentir por las palabras que yo diga. De manera que usted va a decir, el pastor está enojado, o el pastor está triste. ¿O no es verdad? En mis palabras, Jesús dijo, de su boca sale lo que está en ¿dónde? En su corazón. As palavras têm poder, têm uma energia. De maneira que se você senta aqui e já empieza a humilhar-lhe a você, a hablar-lhe coisas horríveis, você vai marchitar como se fosse uma flor. E há quienes escutam coisas que hasta pensam em suicidar-se. Porque um espírito de muerte salió com aquelas palavras. ¿Sí me deu a entender? Mire usted a importância da palavra para que você entenda de por que Jesus dijo esto. La hora viene, e já chegou, quando os muertos que oirán la voz de quem? La voz del Hijo de Dios. Y los que la oigan, ¿por qué vivirán? Porque los que oigan a Jesús vivirán. El Hijo de Dios es Jesús. ¿Por qué? Ele dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, los que oyen la palabra de Jesús, reciben de sus palabras que vida. Por isso decimos que a palavra de Deus levanta, anima, fortalece, de maneira que os muertos, se oigan a voz do Hijo de Deus, vivirão. Vea usted lo que le passou a Lázaro.
Lázaro estava morto já hacía quantos dias? 4 dias muertos. Jesus dijo assim: quiten a pedra. E ele dijo: Lázaro. Ele que? Ele falou. Com sua palavra salió vida. De maneira que aquele que estava morto, a muerte que havia sobre ele foi eliminada. E ele passou a viver. Amém. Agora hay um detalhe. São os que lá oigan vivirão. Você sabe que há uma diferença entre escuchar e oír. Que muitos escuchan, ou muitos oyen, ou muitos solamente sienten a vibração del sonido, pero não hacen caso, não oyen. Qual é a diferença entre escuchar e oír? Que quem escucha não cambia, pero quem oye hace caso. Quantas pessoas já oyeron a palavra de Deus? Muitas. ¿Todas foram transformadas? ¿Todas passaram a viver? Não. Porque depende de mim querer oír. Se você escute a voz de Deus, você oiga a voz do Hijo de Deus, você vai viver. Amém? A palavra de Deus traz vida. É uma energia que nos vivifica, que nos levanta, que nos anima. Pero se eu oigo, não solamente se eu escuto. Quem está compreendendo? Aí diz aquele versículo 7. Por isso, há que fazer lo que o pastor Lucas disse. Como não? Como não? Você não vai fazer o que eu digo, não? Por isso, há que fazer lo que o Espírito Santo disse. Mire-me usted, o Espírito Santo habla. Ele disse: pastor, como é a voz de Deus? A voz de Deus não é um sonido, não é audible. A voz de Deus é um pensamento em minha consciência. A voz de Deus nos habla a todos, pero não todos oyen, hacen caso. A voz de Deus habla comigo, com você, com todos. O Espírito Santo habla, ele disse, ele habla. E como ele habla, pastor, é um pensamento, não é uma voz. Como Abraão, levanta-te. Não, essas daí são de novelas, de série, de televisão. A voz de Deus é um pensamento. É na mente. É uma vocecita interna que temos nós, que sabemos que vem de Deus. Amém? Deus pode usar a uma pessoa, pero a voz de Deus não é audible, é um pensamento. O Espírito Santo disse, ¿qué dice? Si mañana, si ayer, si hoy, escuchan la voz de Dios, no sean ¿qué? Tercos. ¿Qué es ser terco? ¿Qué es ser necio? Renuente. Dice aquí el versículo 8, no sean tercos, como aquellos israelitas que não quiseram que. Mire usted, isso é o que diz aqui em Hebreus capítulo 3, é algo muito forte. Ponga muita atenção, por favor. Se quer, pode acomodar-se em sua butaca para não dormir. Porque a voz de Deus, se não é oída, se você escuta a voz de Deus, pero endurece seu coração, você vai seguir igual, não passa nada. El pueblo de Israel, escuchen, el pueblo de Israel vivieron 40 años en el desierto, de manera innecesaria, si fueran ellos obedientes a la voz de ¿quién? De Dios. Lo que pasa es que muchos murieron en el desierto, y todos los que murieron en el desierto fueron aquellos que escucharon la voz de Dios, pero no obedecieron. Ellos oyeron, pero endurecieron ¿qué? Fueron tercos. Ellos vieron coisas que nunca ninguno de nós hemos visto em nossa vida. Um exemplo, água salida da roca. Nunca vi uma água salida da roca. Já vi roca en el agua, pero água salida da roca nunca. Eles viram que o pão caía do cielo. Você já viu o pão caindo do cielo? E popô de paloma. Outro dia eu me lavei o coche e vinham os pajaritos e sellaram todo. Pero já viu você caindo pão do cielo? Nunca vimos isto. Você já viu o mar abrindo-se? Nunca vimos isto. São assim vários milagros que
Nosotros nunca vimos. Y el pueblo, aunque vieron, escuche, aunque vieron, no quisieron creer en Dios. Ellos escuchaban, pero eran ¿qué? Tercos. ¿Será que hay gente así hoy en día aquí? No, claro que no. Gente, yo le voy a decir una cosa a ustedes. Leyendo la Biblia, yo veo que solo cambian los personajes y los tiempos. La historia es la misma. Es increíble como nosotros hemos sido tercos. Aún viendo, aún escuchando, no obedecemos. Y la Biblia dice, el Espíritu Santo dice, si hoy escuchan ustedes la voz de Dios, no endurezcan el corazón de ustedes. Porque yo puedo endurecer mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque Dios cuando habla, Ele sabe cuál es mi herida. Ele sabe qué es lo que toca en mi ego. Ele sabe lo que es para mí una vanidad. Ele sabe lo que para mí es algo que no se puede tocar, que yo jamás dejaría, sacrificaría. ¿Sí me dio a entender? Cuando usted tiene una herida abierta, si le pongo alcohol, ¿cómo usted queda? Usted le da risa a usted. Ay, qué bueno, más alcohol. ¿Es así? No. Si usted tiene algún dolor y alguien toque en aquel dolor, ¿cómo usted reacciona? Ay, hágame más masaje, por favor, más. ¿Es así? No. A veces, antes mismo de que alguien toque en aquella parte de mi cuerpo que duele, en la herida que está abierta, yo ya, ¿cómo me pongo? Yo ya me esquivo. Porque yo tengo un dolor. ¿No es así, gente? Cuando viene a pasar cualquier cosita, está doliendo aquí, no, yo no quiero que toque. ¿No es así? Dios cuando habla, Ele va directamente en su herida. Ele va en aquello que duele, en aquello que es para sanar, para limpiar, para purificar. Entonces yo tengo dos opciones cuando oigo la voz de Dios: rechazar o obedecer. Yo puedo oír y permitir que aquella palabra entre en mi corazón y yo seré transformado, o yo puedo oír, yo puedo entender y no querer obedecer y seguir igual. No sé si me doy a entender. Es eso lo que pasa. Cuando oigan ustedes la voz del Espíritu Santo, no endurezcan el corazón de ustedes. No peleen con el Espíritu Santo. No resistan al Espíritu Santo. Ceda. Ríndase. Entréguese. El pueblo en el desierto mostró que no confiaba en ¿quién? En Dios. Ese es el gran problema de la historia. Ellos anduvieron en el desierto 40 años, Dios los mantuvo, les envió pan, agua, les dio de todo, pero aún así los querían y seguían tercos, incrédulos. Usted sabe que ser incrédulo es diferente de dudar, ya les dije antes. El que duda es el que no conoce. El incrédulo es el que está entre nosotros, que aún viendo no puede ¿qué? Creer. Aún viendo, aún escuchando, aún teniendo evidencias, no consigue creer. ¿Me doy a entender, gente? Ese es el problema. Las personas que están aquí ahora en el gimnasio, entrenando, las que pasan aquí adelante, ellas no son incrédulas. ¿Por qué no, pastor? Porque ellas no conocen. Ellas no ven, ellas no saben. Ellos dudan. Los incrédulos son aquellos que estaban en el desierto con Dios y vieron los milagros y aún así no querían obedecer. Se resistían en confiar. Cuando usted, un ejemplo, usted está con su niño ahí, ¿no está? No, no está. ¿Dónde está su niño ahorita? Está en la escuelita. El niño está aquí en la escuelita. ¿Usted está preocupado? ¿Por qué? Porque usted confía que nosotros estamos cuidando de su niño. ¿O no es así? Usted lo lleva a la guardería, usted confía que en la escuela van a cuidar de quién. Entonces usted entrega. Usted que tiene coche, usted va a un valet parking, ¿conoce valet parking? Usted le da la llave del coche. ¿Qué es lo que usted está haciendo? Estoy confiando que no me va a perjudicar, no me va a hacer ningún daño. Usted va al doctor y usted le pide al doctor que le haga la cirugía. Ahí usted firma la hoja, usted le paga al doctor el dinero y le deja sedar a usted. Usted duerme. ¿Qué es eso? Usted está confiando en aquel doctor.
Pero a gente não confia em quem? Porque confiar significa entregar-se. Dejar que Deus entre, controle, domine e haga o que Ele tenha que fazer. Quem me está compreendendo, gente? Aí, versículo 14. Amados hermanos. Uma pergunta. ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra qué? ¿Puede esta clase de fe salvar a alguien? La Biblia es muy clara. Un ejemplo, la Semana Santa. De todo tipo de iglesia, sea cristiana, creyente, evangélica, católica, no importa. Pero en una Semana Santa, muchas personas acuden a una iglesia. La fe de ellos es una fe viva o una fe muerta? ¿Qué define una fe viva? ¿Qué define una fe muerta? Una fe viva es una fe acompañada de acciones. ¿Qué es una fe muerta? Es una fe de los dientes para afuera, de puras palabras, sin acciones. ¿Me doy a entender? El Espíritu Santo ahí está hablando, por medio del apóstolo. ¿De qué le sirve a uno decir yo tengo fe, si esta fe no es acompañada de qué? De acciones, de actitudes. Ai, pastor, eu tenho fé para perdonar. Por que não perdona? Por que não tem atitude? Por que só são palavras? Por que você só queda em palavras? Porque esta é a fé que le chamamos fé religiosa. As pessoas vão às igrejas, a maioria vai com uma fé, pero uma fé religiosa, uma fé muerta, uma fé que não move montanhas, uma fé que não lhe salva, uma fé que não lhe hace conquistar, uma fé que não cambia nada em sua vida, uma fé emotiva. Por isso não vê nada de grande acontecer em sua vida, de sobrenatural. ¿Me estão compreendendo mais ou menos? Porque a fé sem ações é muerta, ou está muerta. ¿Qué es que un muerto puede hacer? Nada. Entonces es mejor que usted no diga nada, pero que usted muestre con sus actitudes la fe que usted tiene. Dios no quiere palabras, no, gente. ¿Le puedo decir a usted? Dios está harto de palabras. Dios no necesita ser convencido por ninguno de nosotros. Si creemos en algo, que mostremos con actitudes. Que renunciemos lo que tenga que renunciar, que hagamos lo que se tenga que hacer. Porque la fe sin obras, sin actitudes, está muerta. Usted tiene fe para qué? Pastor, yo tengo fe para restaurar mi matrimonio. Pero si no hay actitud de su parte, esta fe es muerta. Y una fe muerta, matrimonio muerto. Una fe muerta, familia muerta. Muerto, yo digo espiritualmente. Hay una muerte espiritual. Y esta es la peor cosa que le puede pasar a una persona, porque si su fe está muerta, usted está muerto espiritualmente. ¿Y qué es estar muerto espiritualmente? Le voy a dar un ejemplo. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios mató a Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios los mató. Dios envió un rayo y los partió en dos. No. Adán y Eva cuando pecaron, Dios no los mató. Simplemente miren, Dios le preguntó, ¿dónde ustedes están? Y ellos dijeron, estamos desnudos. Y Dios dijo, ¿cómo ustedes saben que están desnudos? ¿Por qué? Porque se cree, esa es creencia extra bíblico, que Adán y Eva eran la imagen y la semejanza de Dios. De manera que cuando le miraban a Adán y Eva, los animales, ya les dije, confundían si era Dios o si era Adán. No sabían, porque eran la imagen y la semejanza de Dios. Ustedes já viram a história de que quando Moisés subia ao monte Sinaí, ele barrava del monte Sinaí e tinha que cobrir quê? La cara. Por quê? Porque havia uma luz que resplandecia em seu rosto. As pessoas não podiam ver porque era a glória de Deus, a presença de Deus em Moisés. De maneira que a gente crê que Moisés era Deus de arriba hacia abaixo e de abaixo hacia arriba era homem. Ele tinha que cobrir-se. Quando Adão e Eva pecaram, esta luz que estava em ellos, que os animais se confundiam se era Deus ou era Adão, se apagou. Por isso eles viram, ai, meu corpo, tenho um corpo. O corpo não se veía porque tinha uma luz em eles muito forte. A fé, a espiritualidade murió, eles passaram a sofrer. Quando nós outros pecamos, a imagem de Deus em nós outros se apaga. ¿Me deu a entender? E passamos a ser seres humanos comuns e corrientes. De maneira que não morimos, pero quedamos muertos espiritualmente. Não conseguimos orar.
Todo lo que es espiritual nos fastidia. Estar en la iglesia más de una hora nos fastidia, orar nos fastidia, ayunar nos fastidia, todo nos fastidia. Todo es pesado. Todo para nosotros es muy pesado, porque no estamos más espiritualmente bien, estamos muertos. No es que yo salga de la iglesia, pero yo me quede en la iglesia con una fe muerta, sin resultados, sin bendición. Não brilha mi rosto, não brilha mi vida. Nada acontece, porque a fé está muerta. Pero todos aqueles que oyen a voz de Jesus, el Hijo de Deus, vivirão. Se você não endurece seu coração e abre seu coração para que a palavra de Deus entre e você decida obedecer, não ser terco, então vai entrar com a palavra de Jesus vida, força, fé. Amém. ¿De que le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con qué? Con sus acciones. La fe sin obra está muerta, totalmente muerta. No sirve para nada. El Señor Jesús detuvo el cortejo, el sepultamiento de un niño, la viuda de Naín. Cuando Jesús vio a aquella viuda yendo a sepultar a su hijo, resucitó a su hijo que estaba muerto. La hija de Jairo estaba muerta, Jesús resucitó a la hija de Jairo. Lázaro estaba muerto 4 días, Jesús vino, habló y resucitó. Amén. Dios agarró el profeta Ezequiel, puso en medio de los huesos secos y le hizo una pregunta: ¿crees tú que estos huesos pueden revivir? Entonces ele profetizó, y aquellos huesos que eran puros huesos secos, era un valle de huesos secos, se juntaron y se formó un ejército fuerte. Amén. Yo le pregunto a usted: ¿usted cree que lo que está destruido en su vida se puede restaurar? ¿Usted cree que el familiar que no tiene remedio para él? ¿Usted cree que lo que usted ha vivido hace muchos años se puede cortar y acabar? ¿Usted cree que lo que el doctor dijo que no tiene cura se puede sanar? ¿Usted cree que lo que está muerto en su vida se puede revivir? ¿Sí o no, gente? Ahora la fe suya no puede estar como muerta. La fe que revive es la fe de entregarse, de confiar. Usted no puede ser incrédulo, usted no puede ser terco, usted no puede resistirse a la voz de Dios. De lo contrario, su vida va a seguir igual. ¿Qué es lo que está muerto en su vida? Yo no sé. ¿Qué es lo que está muerto en su vida? Yo le pregunto a ustedes otra vez: cuando Adán pecó, ¿Dios lo mató? No. ¿Qué fue lo que murió en él? La luz. Ele siguió vivo. ¿Cuántas personas que están en la iglesia? ¿Cuántas están dentro de la iglesia, pero con una fe muerta, espiritualmente muertos? Espiritualmente muertos. Sin vida. ¿Cuántos, un ejemplo, que tienen un matrimonio, que no están divorciados, no están separados, pero está muerto? El matrimonio está muerto. Viven juntos, pero ya quizás no duermen juntos. Están juntos, pero no se aman más. ¿O no es verdad? ¿Cuántos que tienen una economía? Hasta un local, tiene un local. Usted camina en la calle, usted ve, hay locales que nadie entra. No entra. Ni el ratón entra. El ratón entra en el del vecino. Tiene la mercancía, tiene los productos, tiene el local, tiene todo, pero está como si estuviera como. Es como si no existiera. Economía sin clientes, horrible, muerto, económicamente muerto. Trabaja y trabaja mucho, pero está como si estuviera muerto. ¿Cuántos que tienen un problema de salud que ya viven con la sensación de muerte? Siente esta sensación de que me voy a morir a cualquier momento. ¿Cuántos que tienen un familiar, hijo, marido, esposo, que parece que está muerto, no existe? Yo creé mi hijo, mi bebé, mi niña, mi niño, crecieron y parece que aquella niña, aquel niño que yo creé está muerto, no existe más. No existe. Entonces todo eso lo que está muerto en su vida, estas cosas y cosas semejantes, usted puede con la fe viva traer vida y eliminar la muerte. Amén. El mismo Dios que resucitó a Lázaro y también resucitó al niño de la viuda de Naín y también la hija de Jairo, Él puede resucitar lo que está muerto en su vida. Él puede dar vida a lo que parece estar muerto en su vida. Amén. Pero usted no puede tener una fe muerta. Usted não pode endurecer seu coração. Oiga a voz de Deus. Hasta um muerto oyó a voz de Deus. E você vai estar aqui dentro. Você já está aqui dentro. Você já está aqui dentro. E como que você aqui dentro não ouve a voz de Deus? Endurece seu coração. Você já logrou um grande passo. Quer entrar aqui. A hora que você já entrou, abre este coração sujo.
e deixa que a vida entre, porque dijo a Bíblia que os que oigam sua voz vivirão.